Hola amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Batial, el podcast de Columbus. En esta ocasión, afortunadamente para mí y para todos, no va a ser un monólogo de un tema que es muy importante y relevante para la actualidad económica y financiera del país, que son las finanzas públicas. Como todos ustedes saben, la situación económica del país ha empezado a generar preocupación por el estado que pudieran tener estas hacia la parte final de 2020. Así que hoy voy a tener una conversación muy interesante con un muy buen amigo, Roberto Valadez Moreno, que es un especialista en estos temas, los conoce perfectamente. Él es economista y maestro en finanzas por el ITAM, ahí justamente lo conocí. Tiene más de 10 años de trayectoria en el sector público y voy a destacar los dos puntos en su trayectoria que lo vuelven una opinión certificada para estos temas, ¿no? Fue director de crédito externo en la Secretaría de Hacienda, donde tuvo a su cargo el diseño, negociación e implementación del financiamiento externo y logró ejecutar operaciones relevantes para el gobierno como el primer bono a 100 años de mercados emergentes. Y además estuvo desempeñándose como asesor del director de finanzas en Pemex, donde logró la reincorporación al financiamiento de la empresa y la estabilización de su calificación crediticia. Robert, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí en Batial conmigo y con los clientes y las personas que trabajamos en Columbus. No, hombre, al contrario, un honor poder participar en este podcast. Muchas gracias por la invitación. Pues mira, pues empecemos con lo que tenemos preparado. Primero, tuvimos recientemente la publicación del reporte de finanzas públicas, el último corte a mayo. Entonces, pues me gustaría que me dieras tus impresiones. Si quieres, lo que podríamos hacer es dividirlo un poco en los principales elementos que contiene el reporte, ¿no? La parte de ingresos, la parte de egresos, el gasto, y la parte que nos haría concluir esa sección, el déficit público y la deuda. ¿Qué te ha parecido el desempeño de las finanzas públicas en 2020? Mira, primero hablando de la parte de ingresos, o sea, creo que a pesar de que esta administración no ha lanzado una reforma estructural en la parte de recaudación, lo que sí ha hecho es, o sea, atacar de manera frontal esa parte, porque sí necesitan ingresos, no hay un faltante de ingresos ante toda la expansión de gasto social con los programas que ha implementado esta administración. Y sí lo has visto, incluso con las caídas de IVA y EPS que se registraron en mayo, que son alrededor del 30%, pues aún en el año van por arriba, ¿no? La de IEPS será difícil mantenerla por todo el tema de movilidad y porque cuando pudieron mantener precios de gasolina decidieron bajarlos, pero hacia adelante yo creo que lo han venido haciendo bien en la parte tributaria, pero sí tendrán problemas ahí, ¿no? Sobre todo con una debilidad en la parte económica. Creo que será difícil que puedan recaudar más en la parte no tributaria. Y qué decir de la parte petrolera, ¿no? Sí. De donde vienen los ingresos petroleros que llevan cayendo desde el año pasado, llevas año con año cayendo importante. Y se explica por dos cosas, ¿no? Primero, por la caída en la plataforma de producción, y segundo, pues la caída en los precios, ¿no? Que incluso hace no mucho tenías que pagar para que se llevaran el petróleo, imagínate. Te interrumpo ahí tantito, sí, de acuerdo. O sea, además digamos que son momentos sin un precedente particular a ese que comentas del petróleo, por ejemplo, pero el económico también, ¿no? O sea, el hecho de tener esta perspectiva crecimiento para el año ya prácticamente en el promedio de doble dígito para el cierre de 2020, no es algo que provenga de una situación normal, ¿no? Esta crisis de salud mundial pues definitivamente ha afectado no solamente a México. Y yo quería preguntarte, la verdad es que la generalidad en cuanto a analistas que dentro del sector financiero, analistas independientes, tienen un poquito de opiniones encontradas respecto a la dinámica de las finanzas públicas. Hay quien lo ve del lado de que esta postura pragmática que ha mostrado la 4T es positiva, ¿no? Y del otro lado están los que creen que no se hizo lo pertinente, sobre todo en la parte de la entrada de la crisis en marzo, abril, y no hubo ningún anuncio de apoyo fiscal.
Tú, todavía haciendo un poquito de referencia a lo que fue el reporte, al último reporte, o sea, entendiendo cuáles las condiciones en las cuales parten las finanzas públicas, ¿tú te ubicarías en alguna de esas dos opiniones o tú cómo lo ves? Mira, la verdad es que mantener la disciplina fiscal es prudente en tiempos de crisis. O sea, tampoco creo que la opción sea inyectar gasto como lo hace Estados Unidos, como lo está haciendo Trump, ¿no? 1 trillion de estímulos que ni siquiera saben en qué hacerlos en Europa, distorsionando pues, el mercado financiero, distorsionando mercados de crédito, distorsionando todo tipo de variables reales de la economía con apoyos que al final del día pues llevan indiscutiblemente a una crisis, ¿no? Porque al final del día se endeuda un gobierno y tiene que pagar esa deuda. ¿Qué es lo que pasó en 2012, no? Con la crisis pasada de Lehman Brothers, los europeos se endeudaron y en 2012 empezaron a tener problemas de deuda soberana todos los países que se habían endeudado para sacar de problemas la crisis. Ahora, pues el gobierno de México se ha endeudado, pero tampoco creo que sea la solución gastar tanto. Más porque yo creo que sí hay una parte de incompetencia de parte de los servidores públicos, de los que dirigen la administración pública, de cómo gastar esos recursos, ¿no? No creo que ellos tengan muy claro cómo gastar esos recursos cuando está cayendo los ingresos de Pemex 65% y el gasto en inversión lo aumentan 13%, imagínate. En donde realmente en una empresa petrolera, yo cuando trabajé ahí un segundo nivel de una empresa mundial nos decía que lo importante en una empresa petrolera no era saber de petróleo, sino saber de mercados. Entonces, si está barato el petróleo, no produzcas. Sí. No sé si ahora lo entienden. Yo creo que está bajando la producción por un tema de declinación de pozos y no por un tema de que hoy no sea el momento para Sí, es un tema petróleo, más ¿no? estructural entonces, ¿no? Pero el business plan justamente es lo que debe buscar, maximizar el valor de la empresa y no maximizar la producción. En ese sentido, no creo que aumentar el gasto en México pudiera tener un efecto positivo para la economía, porque realmente pues es un choque que afecta a todas las variables reales. O sea, si gasta más el gobierno, pues imagínate qué va a hacer. O sea, les va a pagar a los restaurantes 30 cuentas, les va a pagar a los cines 50 boletos diarios. O sea, son cosas medio absurdas, porque hay negocios que son afectados fundamentalmente y estructuralmente. Entonces, no importa el tamaño del gasto que pudieras poner o el tamaño de los créditos, ¿no? Incluso el programa de créditos al principio era bastante pírrica, el del desembolso, y son créditos a la palabra, o sea, créditos que ni siquiera te exigen pagarlos, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que por lo menos buscar la prudencia fiscal en estos momentos, evidentemente sí expandiendo el gasto en salud, porque el gasto en salud lo tienes que hacer sí o sí, es un tema que te puede impactar peor a la economía, que te puede impactar a los habitantes, cuidar la salud de pueblo, sí. Es fundamental. Entonces, aumentar el gasto ahí hace sentido, pero aumentar el gasto nada más por aumentarlo, por tratar de poner contrapesos a qué, sin saber dónde direccionarlo, la verdad es que no es eficiente. Sería más eficiente que puedan bajar impuestos, que a Trump le funcionó muy bien, ¿no? O sea, sí. Trump cuando bajó impuestos fue cuando empezó a crecer Estados Unidos muchísimo. Hoy en día yo creo que no es el camino que debe seguir México. Yo creo que tienen que ser prudentes desde el punto de vista fiscal, evidentemente con sus respectivas apoyos al sector salud, en temas de equipo, en temas de hospitales, porque tienen un pico que atender hoy en día. Yo creo que la dirección que están tomando es la correcta en términos de no deteriorar de más las finanzas públicas. De acuerdo contigo. De hecho, creo que en algún punto lo platicábamos y coincidíamos en que lo hemos pasado en México antes, las decisiones de tomar una política fiscal contracíclica que termine generando un tema de endeudamiento y que, pues como ha pasado en México, ha terminado endeudando al contribuyente después de muchos años, ¿no? Entonces, un tema también que ya tocaste y que también nos va a poder hacer otra vez una referencia a lo que fue el último reporte es la parte del gasto. El gasto el año pasado
pues vivimos 12 meses consecutivos de subejercicio, ¿no? Al final del día tuvimos ahí también un tema favorable por esa razón, ¿no? La foto de finanzas públicas al cierre del año pasado terminó siendo una foto positiva, un superávit primario del 1%. Este año, la perspectiva, dado que el crecimiento el año pasado fue nulo, ya era de que tuvieras un superávit menor al del año pasado, pero con esta situación de la crisis del COVID, ahora el presupuesto estima un déficit de alrededor del 0.4%. El gasto en realidad este año sí se ha incrementado, si vemos al corte de mayo, ¿no? De hecho, el incremento al corte de los primeros 5 meses ya está muy por encima de lo que está estimado que sea el crecimiento de todo el año en gasto, ¿no? Entonces, el día de hoy, por ejemplo, salió un paper de Carlos Capistrán de Bank of America, donde justamente él hace referencia a que dónde está la austeridad realmente de esta administración, que se ha hablado tanto de recortes y menos gasto, pero en realidad el gasto sí se ha incrementado. ¿Tú qué lectura le das a la parte de los egresos? ¿En realidad ves que puede ser un problema? Tomar en cuenta que esta administración lo que más se le puede cuestionar es que por su tendencia populista pudiera incrementar de más el gasto. No lo ha hecho hasta ahora. ¿Tú crees que eso pudiera convertirse en un problema más adelante, tomando en cuenta los datos hasta donde los tenemos? Es que mire, el gasto, por ejemplo, algo que es muy importante es que el gasto en paraestatales no se ha recortado tal vez algún gasto en la parte de inversión, que dicen que es como van a sacar a la economía con todos estos temas de proyectos de el Tren Maya y el aeropuerto y la refinería. O sea, solo el tiempo nos dirá si son rentables o no. Sí. Pareciera que construir un tren en medio de la selva, yo he hablado con gente experta, especialistas en eso, dicen, es que imagínate darle mantenimiento a un tren en medio de la selva, ¿no? O sea en principio no es rentable. Entonces, seguir gastando dinero en ese tipo de cosas, cuando sabes que tienes una época donde te tienes que ceñir, yo creo que Hacienda está esperando a ver cómo se le empieza a deteriorar, pero ya a mayo ya traían un déficit de 148 mil millones de pesos, que más o menos ya es 0.5% del PIB. Sí. Entonces, no, yo creo que están esperando a ver, pero realmente medidas de contención de gasto, pues la verdad es que todo lo que hacen de medidas operativas y estos temas de austeridad, que aparte se politiza, ¿no? El tema de quitarle las computadoras a la Secretaría de Economía, el tema de Pemex, ¿no? Imagínate que en Pemex dicen que hay, no, o sea, dicen que solamente hay 2 elevadores funcionando de 6, no hay papel, que a mí me tocó vivirlo, y es cierto, o sea, a mí me tocó algunas veces que te pedían una presentación a color para el secretario, para el director, y no tenías, ¿no? Entonces, esa austeridad siempre los burócratas siempre han sido víctimas, pues ahora más, ¿no? Que les piden incluso donar parte de su salario. Sí. Pero tampoco va a solucionar porque hay temas de fondo. O sea, tú tienes que recortar gasto estructural, ¿no? Incluso sería más eficiente que recortaras de alguna manera temas donde no le pegues a todos estos gastos de inversión, que no es que no los hagas, sino que simplemente difiere ese gasto en inversión de capital, porque los proyectos son bastante discutibles, ¿no? Los especialistas económicos dicen que la rentabilidad es muy baja. O sea, apostarle un tema de construcción de una refinería, 40 y tantos mil millones de pesos, cuando pues realmente te podrían servir para quitarle presión a ingresos, para mantener tu base tributaria, que yo creo que Hacienda se debería de enfocar en eso. O sea, yo creo que el secretario lo que quisiera hacer es programas como lo hacen en Alemania, por ejemplo, ¿no? Que en Alemania una parte la pone el gobierno, una parte la ponen las empresas y otra el empleado, pero a través de eso preservas más nómina, preservas más empleos, que al final del día es la base gravable, es la base fuerte del gobierno, ¿no? Para tributar. Yo creo que no ha habido ninguna medida en ese sentido. Han habido microcréditos, que los microcréditos pues, no te ayudan de mucho, te ayudarán a vivir un mes más a los changarros, pero no te hacen la diferencia el gasto y la manera en la que están planteando las medidas contracíclicas. Yo creo que tienen que recortar
recortar gasto y están evaluando en qué recortarlo, porque simplemente con estas medidas de OPEX, de operación, del gasto de operación, de salarios, la verdad es que no es tan relevante. Tampoco es un problema la carga de nómina de los empleados públicos y la carga administrativa. No creo que sea el gran tema. O sea, por ejemplo, en Pemex, pues el gasto en inversión es el 80%, ¿no? O sea, el gasto en operación no es tan relevante como el gasto en inversión. Entonces, en CFE es lo mismo. Entonces, deben de ver hacia qué van a recortar. Ellos están muy comprometidos con aumentar el gasto en inversión, pero mira, la verdad es que no se ve un proyecto que esté impulsando mucho. Incluso hay algunos detractores que dicen que quitar el aeropuerto, haber cancelado el aeropuerto de Texcoco, pues realmente fue lo que deterioró muchísimo todo el tema de construcción. Si tú ves, a partir de que cancelan el aeropuerto de Texcoco, todos los datos de construcción han venido, o sea, toda la industria de construcción ha venido contrayéndose de manera importante, a pesar de que empezaron la otra obra en Santa Lucía, ¿no? O sea, no ha logrado compensar la obra de Santa Lucía a lo que era Texcoco. Y eso es algo que se ve pues, en los números de construcción, y que ya me crean, o sea, vean la producción en el tema de construcción, es el sector que más ha caído consistentemente desde que tomó este gobierno las riendas. Y luego, muchas veces con esto terminamos especulando si esta dinámica de una postura mucho más ortodoxa de lo que se hubiera en cualquier momento estimado que este gobierno podría tener, se podría mantener a lo largo de este año, pensando incluso, por ejemplo, que el próximo año es un año electoral y normalmente es donde puede apreciarse históricamente más gasto, pero todo parece indicar que este gobierno, y yo lo he escuchado de diversos analistas, incluida pláticas dentro de Columbus, de que esta administración en realidad no sabe endeudarse y no le gusta gastar, ¿no? Entonces, lo tocaste en algún momento antes, este gobierno lo que sí ha sido muy claro es que ha tomado las decisiones y ha hecho los anuncios respecto a casi todo lo que anunció en la campaña, ¿no? Entonces, si es un gobierno que también anteriormente te daba todas las señales de que no iba a gastar de más, lo está haciendo. Y el otro punto, que sería el siguiente que me gustaría tocar, es la parte justo de la deuda, ¿no? La deuda, ya tuvimos un ajuste entre abril y mayo, veníamos de niveles entre 46, 47% respecto al PIB. Ahora tuvimos un brinco hacia niveles más sobre el 50%, mucho tiene que ver, pues, por un lado, la caída en el deterioro de la actividad económica, ¿no? Ya datos al primer trimestre, el IGAE de abril, ya te muestran que el deterioro económico ha sido muy importante. Tú lo decías sobre el tema de construcción y producción industrial, la parte de inversión, el consumo, ¿no? Entonces, tú tienes por ese lado pues un denominador de ese cociente que te está generando que esa percepción de mayor deuda se esté dando. Pero por otro lado, y esa es la pregunta que me gustaría hacerte, tú tienes actualmente a un gobierno que constantemente dice no vamos a incrementar la deuda. La deuda pública, medida a través de las colocaciones y demás que se ha hecho, la realidad es que se han ceñido al calendario que normalmente lo hace la Secretaría de Hacienda, que tú sabes mucho de esa parte. Y por otro lado ha venido toda esta parte de créditos, particularmente estos que se anunciaron recientemente del Banco Mundial. Entonces, ahí, ¿cuál es tu sentido? O sea, en realidad, sí, podríamos esperar, hay analistas, recientemente también, adicionalmente a Bank of America, JP Morgan, por ejemplo, también lo comentó recientemente, que esperan niveles alrededor del 60% para el final del año en el nivel deuda PIB. ¿Tú cómo lo ves? Mira, yo no creo que llegue al 60%. O sea, yo creo que va a llegar a un nivel parecido a lo que trae el Fondo Monetario en su último reporte de Fiscal Monitor. Trae que en 2020 va a acabar la deuda en 53% más o menos del PIB, lo cual es significativo porque es 9% arriba de lo que acabó en 2018. En todo el sexenio pasado aumentó 13% ese indicador de deuda PIB. El tema es que es iluso e irrisorio de un gobierno decir que no va a aumentar deuda, ni siquiera depende de ellos los indicadores de deuda. Por supuesto. O sea, el tema de deuda, tenemos un problema y ese problema nunca nos lo hemos quitado y es histórico, ¿no?
nos endeudamos mucho en moneda extranjera, nos endeudamos mucho en dólares. Hoy cada vez menos. Hubo un par de sexenios de excelentes economistas y financieros, que fue cuando se desarrolló el mercado de M-bonos, porque pues, prácticamente fue cuando, como dicen, ¿no? Se juntó el pan con el hambre, se crean las AFORES y se pudo desarrollar el mercado local, que lo que también atrajo a inversionistas con inclusión en índices globales. Entonces eso fue muy bueno porque realmente pudimos pasar de tener nada más el 20% de deuda local en el gobierno a 80%, pero si tú ves todo el sector público en su conjunto, pues nada más Pemex tiene como 105 mil millones de dólares en deuda externa. Entonces tú imagínate nada más Pemex, con ese balance, por un peso de depreciación, tiene que registrar 100 mil millones de pesos de pérdida. La CFE es lo mismo. La CFE, el efecto cambiario le repercute en pérdidas muchísimo. El efecto cambiario le repercute en compra de insumos de gas, le repercute en el leasing que hace de ductos para traer gas. Entonces, todo el tema cambiario y no tener coberturas, no ser más sofisticados en la parte cambiaria, Banco de México lo hace muy bien, ¿no? Saca la línea de swaps, saca los non-delivery forwards, que le han funcionado muy bien, han contenido de cierta manera la especulación alrededor de cómo se puede empinar la curva de tipo de cambio, pero al final del día es un problema estructural del país y el país no hace más para que el mercado local se siga desarrollando. Si el carry no es suficientemente atractivo, o sea, imagínate, hace no mucho teníamos tasas del 7%, cuando Brasil tenía del 3%, y teníamos gente saliendo del crédito mexicano, saliendo de SET, saliendo de EMES. Hoy los niveles son buenos, pero sí creo que el tema cambiario y la tarea de desarrollar el mercado local, no solo para el gobierno, sino también para corporativos. O sea, hoy ve el mercado de certificados bursátiles en pesos, está muerto. Ni los corporativos más grandes pueden salir a emitir. O sea, tú ves los corporativos grandes de México, salen a emitir en el extranjero, ¿no? Lo cual, pues, cuando hay una depreciación, dado que tienen ingresos en pesos, pues, te mete mucho más presión al tema financiero, al tema del sistema de pagos. O sea, que es de donde siempre provienen las crisis, ¿no? Siempre las crisis vienen del sistema, de la balanza de pagos, se transmiten al sistema financiero y el sistema financiero al gobierno, y es como realmente todas las crisis financieras en México han ocurrido, ¿no? Parece que repetimos la historia una y otra vez, pero yo creo que el problema no es el nivel, porque el nivel ni siquiera depende de ellos, y tienen que fondear un déficit, y este año me queda claro que tiene que haber déficit. O sea, no hay forma de salir positivos si hay forma de converger un déficit mucho más decente, ¿no? De tratar de converger un déficit donde sea razonable. También ten en cuenta que bajando las tasas, pues el costo financiero también se desasolva y le quitas presión, porque pues, con una LIBOR casi cercana a cero, LIBOR 3 meses, LIBOR un año va a estar como en 0.50%, 0.60%, y aquí las tasas ya van en 5%, ¿no? O sea, todo el financiamiento variable que tienes, pues simplemente se está abaratando. Entonces, eso también le quita presión de cierta manera a las finanzas públicas, ¿no? De instrumentos variables nada del gobierno federal hay circulando como 1.3 billones de pesos. Entonces, eso le quita un poco de presión en este contexto de debilidad por parte de la demanda agregada. Es lo que más me preocupa. No me preocupan los niveles, porque si tú ves G20, tener una deuda del 50% del PIB, la verdad es que no es para nada grave. Sí, de acuerdo contigo. Nosotros procuramos darle ese seguimiento, por ejemplo, a lo que acabas justo de decir, el comparativo contra otros países. Pues la verdad es que México no luce, al menos esa variable como tal, como dices, no necesariamente es que el nivel sea un tema tan relevante como otros aspectos que ya comentaste, pero aún el nivel no es un tema que parecía preocupante, ¿no? Con esto concluimos la primera parte de la entrevista y plática con Roberto Valadez sobre las finanzas públicas hasta el quinto mes del año y las perspectivas para 2020. Por única ocasión, lo invitamos a escuchar el siguiente episodio del podcast la próxima semana y no dentro de 15 días como normalmente hacemos las entregas de esta plataforma.
Muchas gracias por su atención. Lo invitamos a que se inscriba a nuestros servicios informativos enviándonos un correo a contacto@columbus.mx. Hasta la próxima semana.